Quien no conoció a esta belleza latina, que deslumbró al cine, muy linda e inteligente, pero lo que nadie sabía que existía, un romance que ocultó durante muchos años, es así como se llegó a confirmar la verdad más inesperada, un secreto, que por años fue solo un susurro en los pasillos del poder, en los sets de televisión, y en los rincones más apartados de la selva chiapaneca. Hablamos de Ana Colchero y el subcomandante Marcos. Sí, lo que tanto se murmuraba, fue real. Y no solo eso, lo que salió a la luz después dejó a todos sin palabras. Ana Colchero deslumbraba a millones con su talento, su mirada penetrante y un carácter tan firme como sus convicciones. Pero detrás de esa imagen de estrella inalcanzable, existía una mujer profundamente comprometida con las causas sociales. Y fue en ese mismo sendero donde su vida se cruzó con la de uno de los personajes más misteriosos de la historia reciente de México, el subcomandante Marcos. Mientras millones la admiraban por su actuación en Isabela, Corazón Salvaje y Alondra, pocos sabían que Ana había abandonado las grandes televisoras y renunciado a contratos millonarios por principios. Y justo ahí, cuando desapareció del radar mediático, comenzó la leyenda de su vínculo con Marcos. Fue un romance, fue una alianza política, o ambas cosas. Durante años, la actriz guardó silencio. Ante cualquier pregunta relacionada con el subcomandante, su rostro cambiaba, sus ojos bajaban la mirada, y las palabras se volvían esquivas. Pero el rumor persistía. Ana Colchero había estado en contacto cercano con el movimiento zapatista. Y más aún, con su líder. Pasaron más de 2 décadas. Ana Colchero se mantuvo lejos de las cámaras, publicando novelas y artículos políticos, pero fue en una entrevista íntima, casi accidental, cuando por fin rompió su silencio. La gente cree que me fui porque estaba cansada del medio. No fue solo eso. A veces, la vida te lleva a encontrarte con personas que te cambian la forma de ver el mundo. Personas que no necesitan mostrar su rostro para revelar su alma. Y cuando eso sucede, ya no puedes volver a ser la misma. Era una confesión. Para muchos, sí. Ana no lo nombró directamente, pero quienes conocían su historia comprendieron que estaba hablando de Marcos. Uno de los pocos periodistas que logró tener acceso a los círculos cercanos del EZLN durante esos años, llegó a confirmar que una mujer famosa, de perfil bajo y convicciones fuertes, visitó varias veces las zonas de resistencia. Nunca fue fotografiada, nunca se habló públicamente, pero entre los susurros del monte, se sabía que había algo más que política. La relación, según rumores recogidos por investigadores independientes, habría durado poco menos de 2 años. Fue intensa, fue secreta, fue peligrosa, y fue auténtica. Ana jamás lo negó ni lo confirmó con nombre y apellido, hasta ahora. Porque mientras los reflectores aún enfocaban su paso por los movimientos sociales, otro nombre resurgió del pasado con fuerza: Eduardo Palomo, el inolvidable Juan del Diablo. El galán con quien compartió pantalla, química, y, algo más que una simple amistad. Durante las grabaciones de Corazón Salvaje, las miradas entre Ana y Eduardo iban más allá del libreto. Lo que se vivía en escena tenía un eco en la vida real. En ese entonces, ambos estaban en momentos complejos de su vida personal, y ese fue el terreno fértil para que, según fuentes cercanas, naciera un romance secreto, fugaz pero cargado de pasión. Se dice que fue precisamente ese vínculo con Palomo el que empujó a Ana a alejarse del medio, luego de que su relación no pudiera sostenerse bajo la presión de la fama y la censura de las televisoras. Otros aseguran que fue una desilusión amorosa, y algunos más afirman que fue una ruptura forzada por intereses empresariales que veían en su unión una amenaza a los contratos millonarios. Lo cierto es que Ana jamás volvió a trabajar junto a Eduardo Palomo, y cuando él falleció repentinamente en el año 2003, Ana no apareció en homenajes ni en declaraciones públicas. Pero años después, en una entrevista a Corazón Abierto, al borde de las lágrimas, dijo: "Hay amores que no necesitan ser gritados, que se viven con intensidad en el silencio, y aunque duelan, te acompañan siempre". Para muchos, esa fue su manera de rendirle tributo. Pocas figuras han causado tanta fascinación como Ana Colchero. Fue una estrella que decidió apagar su luz para caminar entre sombras más profundas, más humanas. Su vida, marcada por el arte y la lucha, por el amor y el sacrificio, aún sigue despertando preguntas. ¿Por qué ocultó esos romances? Fue para proteger al subcomandante Marcos y no debilitar su causa. Fue para proteger su carrera ante un medio que no aceptaba ni la disidencia ni la pasión fuera del libreto. O quizás, simplemente, porque hay historias que solo pueden vivirse en secreto. Ana Colchero decidió dar un paso atrás. Nadie entendía por qué, nadie podía imaginar qué era lo que realmente estaba ocurriendo detrás del rostro de aquella mujer poderosa, intensa y enigmática. Lo que parecía una historia de fama y fortuna, fue en realidad una travesía de silencios, de amores imposibles, de traiciones mediáticas y un corazón roto más veces de las que el público supo. Hoy,
se llegó a confirmar la triste noticia, y lo que hay detrás de esta mujer que se convirtió en mito, te estremecerá. Ana Colchero se posicionó rápidamente como una de las actrices más prometedoras de la televisión mexicana. Su rostro era magnético, pero era su carácter lo que realmente la distinguía. Desde joven, demostró una personalidad fuerte, con ideales sólidos y una visión crítica del mundo. A pesar de haber nacido en el seno de una familia de origen español, Ana creció bajo el impulso de la rebeldía y la libertad. Estudió economía en la UNAM, y luego teatro en el Centro de Educación Artística de Televisa. Fue entonces cuando llegó su gran oportunidad, protagonizar telenovelas como Corazón Salvaje, Alondra, Isabela y Nada Personal. Su interpretación era profunda, con una mirada capaz de atravesar la pantalla. El público la adoraba, pero dentro de ella, algo no encajaba. No soportaba la superficialidad del medio, ni la manipulación de los ejecutivos, ni la censura a las ideas. También, Ana compartió protagónico con Eduardo Palomo en la icónica Corazón Salvaje, uno de los mayores éxitos televisivos de la década. La química entre ambos era tan intensa que muchos comenzaron a preguntarse si el amor que se veían obligados a fingir frente a cámaras, no era más bien real. Y sí, detrás de bambalinas, algo ocurrió, algo que intentaron mantener en secreto. El actor estaba casado con la también actriz Karina Rico, y la presión mediática obligó a ambos a esconder cualquier vínculo que pudiera destruir su imagen o su familia. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción aseguraron que Ana y Eduardo vivieron un romance breve, pero muy profundo. No fue escándalo, fue un amor prohibido, condenado desde su inicio. Ana, siempre hermética, jamás habló públicamente de Eduardo Palomo. Pero cuando él falleció repentinamente en 2003, a los 41 años, Ana publicó una columna en un medio independiente donde hablaba del amor que muere sin ser vivido. Nadie la vinculó directamente con Palomo, pero los que sabían, entendieron el mensaje. El silencio que Ana guardó tras la muerte del actor fue tan doloroso como significativo. En entrevistas posteriores, se limitó a decir: hay personas que marcan tu vida, aunque no puedas compartirla con ellas. Pero si el romance con Palomo era apenas un susurro escondido entre los camerinos, lo que se supo tiempo después con el escritor Mario Vargas Llosa causó aún más asombro. Durante una temporada en que Ana Colchero se volcó al activismo social y literario, fue vista en repetidas ocasiones en foros académicos y paneles culturales junto a Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura. Muchos pensaron que se trataba de una coincidencia intelectual. Otros comenzaron a notar miradas, gestos, una sutil complicidad. Una fuente cercana a un círculo literario en Lima afirmó años después que Ana y Mario habrían compartido más que charlas de ideología política. El escritor, casado en ese momento, jamás confirmó nada. Ana, fiel a su estilo, jamás respondió preguntas relacionadas al tema. Pero una de sus novelas, escrita en primera persona, contaba la historia de una mujer joven que se enamora de un hombre mayor, brillante y casado, pero que le muestra por primera vez lo que significa la admiración profunda. Ficción. Autobiografía velada, lo que sí es cierto es que el vínculo entre ambos dejó huella. Tras la separación de Vargas Llosa de su esposa Patricia y su mediático romance con Isabel Preisler, algunos seguidores del escritor volvieron los ojos hacia Ana Colchero, preguntándose si ella habría sido otro de sus grandes amores ocultos. La mujer brillante y rebelde que no encajaba en el molde de la alta sociedad. Después de su último gran éxito en televisión, Ana Colchero desapareció abruptamente del mundo del espectáculo. Se enfrentó con Televisa, denunció contratos abusivos, fue vetada por las grandes cadenas, y finalmente se autoexilió del medio artístico. En paralelo, Ana abrazó las causas sociales. Defendió los derechos indígenas, se sumó a movimientos feministas, y fue una de las pocas actrices que se atrevió a hablar del poder de las televisoras para manipular la cultura y el pensamiento. Publicó libros como Los hijos del tiempo, que si bien no fueron bestsellers, dejaron una marca entre sus lectores más leales. Pero ese alejamiento del foco público también tuvo un costo. Muchos la olvidaron, otros la tildaron de loca, rebelde, o incontrolable. En una industria que premia la sumisión y castiga la rebeldía, Ana fue eliminada sin compasión. Aunque nunca se casó públicamente ni tuvo hijos, se dice que Ana vivió 2 relaciones formales fuera de los reflectores. Una con un político vinculado a la izquierda mexicana, con quien habría terminado por diferencias ideológicas, y otra con un empresario europeo, a quien conoció mientras estudiaba en España. Ninguna relación prosperó. Algunos amigos cercanos a Ana confesaron que ella tenía un miedo profundo al compromiso institucional. Que el matrimonio no era para ella. Que no soportaba ataduras. Pero otros afirman que Ana sí buscaba el amor, y que fueron las traiciones, el rechazo de su carrera, y el dolor de no haber sido comprendida lo que la llevaron a encerrarse en sí misma. La mujer que en pantalla parecía una fuerza de la naturaleza, en la intimidad luchaba contra el vacío emocional.
Hoy, Ana Colchero vive alejada del bullicio. Algunos aseguran que reside en el sur de España. Otros dicen que está en Chiapas, colaborando discretamente con comunidades indígenas. Su última aparición pública fue hace años, en un conversatorio sobre feminismo y medios de comunicación. Su rostro ya no era el mismo, pero su mirada seguía teniendo esa intensidad indomable. Se dice que ha sufrido crisis de salud, que vive sola, que ha cortado lazos con muchos del pasado, y que guarda en su corazón los dolores no resueltos de una vida vivida con intensidad y convicción. El final de Ana Colchero no ha sido narrado aún por los medios. Pero los que conocen su historia saben que detrás de su aparente aislamiento hay una mujer que amó profundamente, que luchó contra todos los sistemas, y que pagó el precio más alto por no ceder. Así es como se llegó a confirmar la triste noticia: Ana Colchero, la estrella que deslumbró a millones, vive hoy alejada de todo, entre los recuerdos de sus amores secretos, los ideales que no traicionó, y el precio que tuvo que pagar por ser fiel a sí misma. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que su historia de amor con Eduardo Palomo fue real? ¿Y con Mario Vargas Llosa? ¿Por qué la industria del entretenimiento la silenció? Fue castigada por pensar diferente.